Buenos días, bienvenidos a Good todos. morning. Good morning. Welcome. to everyone. Channel 1 and Channel 2 for those who are listening. Canal 1, Canal Channel 1 I 2. believe is the original language. Channel 2 is the El translation. 1 es en original, el 2 es en español. ¿Se escucha Good bien en morning. español? I Bien, will muy say a buenos quick welcome días. again, and I Voy will a dar say una rápida very bienvenida al short words relator here as an introduction. con Welcome una to all breve of you from the press and presentación. media. Bienvenida prensa, We are here at the bienvenidos World medios de Tourism comunicación. Organization, Estamos aquí en la Organización a Mundial del specialized agency Turismo, of the una UN. agencia We're actually especializada one de of the las youngest Naciones Unidas. Somos agencies of the UN una de system. las We agencias joined in más 2003, jóvenes but we del are, sistema. Nos estrenamos en here to host 2003. and to Estamos aquí facilitate para a press acoger y conference para for our dear facilitar colleagues from the una UN conferencia de Human Rights prensa Office. They have come to Spain, para nuestros for colegas de la essentially Oficina a del Alto fact-finding Comisionado de mission Derechos Humanos de during the Ginebra. course of the week, Han venido a una and have had several misión de meetings with, investigación civil durante 2 authorities. semanas. Se han reunido And, con varias as a autoridades result of those y meetings, como they have resultado come de up with a dichas final reuniones report, ha during preparado their un visit. informe final My acerca colleague de here, su visita. the UN Special Rapporteur for El relator, extreme poverty and el human relator rights especial is here, de Naciones Unidas para la sitting Pobreza beside y me, Derechos Mr. Humanos Philip está aquí a mi Alston, lado, es el señor and I'm Philip pleased to welcome Alston, him and y his es un gusto delegation, darle la to bienvenida United a Kingdom. él y And he a will, su have the delegación next words to a la present his Organización report Mundial and del answer any Turismo. questions. Thank you. Él ahora hará uso de la palabra para presentar su informe y contestar a Let cualquiera me begin preguntas by que tengan. saying that I'm very grateful to the Gracias. government Antes of que nada, Spain quiero for the manifestar invitation que estoy to muy agradecido al visit, gobierno de and to España undertake the por la two-week oportunidad de hacer visit of esta the visita 6 de different 2 autonomous regions semanas that I de las have 6 been to. regiones autónomas a las que he My viajado. focus is on Yo the issue of poverty me he in centrado Spain. en la I'm not cuestión here de to la assess the pobreza en overall España. economic and No estoy social and aquí political situation, para but to evaluar look at how toda la people situación who económica, are living on low política y incomes social. Lo que he are venido a faring. hacer es ver cómo viven las personas It's que tienen very clear to me bajos now that, of course, ingresos. A there mí are me queda two very claro different ahora que Spains. hay 2 Españas I've muy been here as a distintas. visitor many Yo he times. estado aquí I've de seen visita the muchas culturally veces. rich, the Yo he diverse, sido the testigo prosperous de la Spain. diversidad But cultural, this time I've esa seen the other prosperidad, Spain, esa riqueza de the España, one pero that's esta vez he home to visto an el otro unusually rostro high de percentage España, of una people España que es el who hogar are de living on un the edge porcentaje and struggling to survive. muy alto que The están main thrust of viviendo my al report borde de su is that the están levels de of poverty sobrevivir. that exist in Por ello Spain destaco que los niveles de reflect a pobreza que political existen en choice. España reflejan una That opción political choice política. has been very clearly Esa made opción over the política last decade. es la que se ha hecho en los We últimos only 10 need to años. contrast the fact that Basta con between contrastar que entre 2007 and 2007 2017, y the 2017 incomes of the top 1% los grew ingresos by del primer 24%, while primero por those ciento for the aumentó bottom 90% de were 24%, below mientras 2% los growth. que estaban por And of debajo del course, those 90% in the crecieron un bottom 2%. decile, quintile, Los que están en el decil más were even bajo, worse off. en el At the penúltimo, same time, estaban en the peor Spanish situación. Al mismo opted tiempo, to el collect Estado something español like 5% optó por less in recaudar un taxation 5% than menos almost any other en ingresos European fiscales, government. mucho menos que cualquier And otro that, of gobierno course, means it europeo. had less money to En otras spend on palabras, social tenía protection. menos fondos But para that's a destinar a la political choice. protección social, So pero too, esa the es una cutting opción of política. corporate tax También rates, lo es el income tax recorte on the del wealthy, impuesto a las empresas, combined el with, or impuesto a la contrasted fortuna with de the los ricos, failure y esto contrastado to con el increase fracaso minimum income programs en el momento de aumentar and the programas de ingresos miserly mínimos y availability of a esa lot of tan social escasa protection schemes. disponibilidad Spain de decided over tantísimos the planes last de decade protección social. that it would España, let en los últimos much 10 of its años, poverty decidió sit, continue.
I think la there are mayor a parte de couple su of different pobreza ways of understanding the continuase, situation in Spain. que se First of estancara. all, Hay muchos we can aspectos look para at entender the la situación en España. statistics. Primero, uno se puede fijar en They're las pretty estadísticas. straightforward, Las and you estadísticas should know them. son In the directas economic y area, las Spain has done very conocen, well. me supongo. Uh, En el ámbito high económico le ha ido GDP, muy bien a high per España. El capita PIB es muy income, alto, hay un alto enormous ingreso overall per wealth. cápita, hay In the social area, una it's a riqueza different general story. enorme. Ahora, en el Spain ámbito is social, either at the bottom eso or close es to the distinto. bottom España está on so many en of el the último key lugar o casi en indicators. el último lugar en relación a Poverty muchos de and los social indicadores exclusion, clave. a rate La of pobreza y la exclusión social, 26.1, una tasa de 5% 26,1%, o sea, 5% the más EU alto average. que el promedio de la Unión Early Europea. school leavers, Los the que worst in the abandonan EU, temprano la escuela, 18%. la peor leave tasa de la school Unión early. Europea, el 18% de los españoles Housing, abandonan temprano la social escuela. En housing cuanto a la accounts for vivienda about social, 2%, pues esta representa el whereas in other 2%, European mientras que en countries otros it's países 20 or europeos 30%. es de 20 al 30%. Youth unemployment, El desempleo de los jóvenes more se than double duplicó. the Se EU average. average. Rebasó Inequality, de un factor de 2 el sixth promedio worst in Europe. de la Unión Europea. En calidad, Unemployment la sexta generally, peor de the Europa. El second desempleo en highest in general Europe. es la The same tasa, for female la segunda unemployment. tasa más alta de Europa. Lo The mismo en el bottom caso line del is that you desempleo get what you pay femenino. for. Bueno, al If final the Spanish uno state is not consigue investing in lo que social uno paga. protection, Si el you Estado get español no these está sort invirtiendo en la of protección statistics. social, pues estas son las Just as estadísticas important que as se the generan. figures, of Igual de course, importante is que the las cifras, huelga actual decir, reality, es la the realidad, qualitative dimension. la dimensión cualitativa. I've Yo visited he viajado 6 different a communities, 6 distintas autonomous comunidades communities. I've autónomas. spoken in those Yo he places with a hablado wide range of people durante living in estas visitas poverty. con un amplio abanico de I've met personas with que viven en la Roma pobreza. groups Me he living reunido con grupos basically gitanos in garbage que dumps. viven I've met en with basurales. migrant Me he reunido workers con trabajadores in the migrantes south, en el living sur in probably que the viven worst conditions en las I've ever peores seen. condiciones que yo he visto. I've met with ordinary, Me he reunido average con Spaniards el español de a pie. who are desperately fighting eviction. Están and luchando trying to find desesperadamente somewhere contra to los live. desahucios, están I've buscando heard from dónde many vivir. families Muchas familias about me the han dilemma of relatado heating el dilema que or tienen eating. cuando tienen que escoger o la calefacción o la comida. I would divide the poor into two Para mí, groups. los pobres se pueden important to desglosar do this. en dos The first grupos. Are those Creo que who es are importante hacerlo. especially vulnerable, Primero, and you know them. los People with especialmente disabilities vulnerables. Usted sabe who have quiénes son las personas very con few jobs discapacidad available to them, que very little tienen muy access poca to oferta de housing, empleo, muy poco acceso very a la limited vivienda, social benefits, prestaciones and have sociales a muy very tough limitadas existence. y que tienen una The vida Roma, muy or dura. Gitanos También community, la comunidad de gitanos, whose conditions, of course, cuyas vary, condiciones, huelga but decir, certainly in varían, some of the places pero that desde I've luego visited, en algunos de los they are sitios treated like dirt. a los que yo fui los basically. tratan They fatal, get no como escoria. serious services. The No police will not go to reciben the areas in which they servicios. live, and La they've policía no essentially entra been a written sus off by barrios. government as El a lost gobierno cause. simplemente ya los ha descartado como Migrants causa perdida. Are a Ahora, particular group, migrantes and I es go into un some grupo detail in my particular. report. En mi informe abundo en el Unaccompanied tema. children También menores no is a acompañados. desperate group, He aquí un still colectivo subjected to desesperado this que delightful sigue siendo sometido genital testing a in una order prueba to genital evaluate their o que age. ilusión para really barbaric poder approach. evaluar su edad. Es There are un domestic enfoque workers who are de la barbarie. Hay trabajadoras particularly badly domésticas off, I would say, in que, Spain, la verdad, because they están en are so una situación particularmente mala ubiquitous, because there en are so many España. of them, Están por but doquier, because hay so many are muchísimas, either under pero muchas the de radar estas screen, trabajadoras where they o bien can be están underpaid, fuera del overworked, radar, and o sea, exploited, pueden ser infrarremuneradas, se or les they puede are exigir legal, muchas horas, se les but puede they have explotar, very few o si rights no, under Spanish tienen law. papeles, pero según la ley española, pues no And gozan finally, de there muchos are derechos. the rural Y dwellers finalmente, in the las so-called personas que empty viven Spain, en las zonas rurales de la whose llamada España situation vaciada, seems to cuya gather very little situación attention
from government. parece no And yet I have heard recibir stories mucha of atención de great parte misery. del gobierno. And I think Ahora a mí me han something hecho relatos de gran really must be miseria done y in a concerted fashion to sinceramente address their hay que hacer situation. algo de manera concertada para But the atender second group su of poor situación. Ahora, el segundo are grupo de actually pobres even more problematic than those pues son specific colectivos highly aún más vulnerable groups. problemáticos And they are que esos the colectivos average especialmente low-income vulnerables. Me Spaniards. refiero a los It's a españoles large group. ordinarios de bajos They ingresos. Es benefit un in grupo some respects. grande. The Spanish healthcare system Hasta cierto punto is reciben prestaciones, ya que el servicio de salud español es and excelente enviable. y digno de The envidia. elderly Las still personas enjoy a mayores good level of pensions, siguen disfrutando de can un cope buen well. nivel de pensiones y but for the se las rest, pueden arreglar there's a very large bastante number bien. Ahora, of en Spaniards cuanto out there a la población whose restante social de este, and de economic este grupo, system hay is muchísimos españoles cuyo sistema precarious socioeconómico and in many es ways precario very grim. y In terms of housing, muy poco ilusionante. they En face cuanto a la high and vivienda, rising rents se enfrentan a and levels of alquileres altos evictions y que están have aumentando skyrocketed y in recent se ha years. disparado la tasa de desahucios en años recientes. That might be okay if there was any Eso, social housing. bueno, But Spain no sería tan has grave not si invested no in social si housing hubiera or has vivienda sold social, it pero off. España no ha invertido en vivienda social, o si Many no people la ha have vendido. spoken to me Muchas about the personas me han prospects for hablado de las perspectivas You've de got la the wealthy juventud. elder people. Hay las who own personas their own mayores que You've got son today's propietarios youth, de sus casas. most of whom La juventud have de no hoy chance no of doing tienen that. la menor oportunidad de And a ser great many dueños of de whom sus are still casas. living at Y home with muchos their de estos parents jóvenes at an siguen advanced viviendo age. en casa de sus padres, incluso a edades In terms avanzadas. of children, En cuanto a you've got niños, very limited provision for the 0 hay to 3 unas age group. disposiciones if you muy are poor. limitadas para el grupo horario You've de got a 0 child a 3 poverty si rate uno of es muy something pobre. like Hay una 30%. tasa de pobreza infantil de children living in 30%. poverty. Uno de cada 3 niños viven en la You've pobreza. got a family benefits Hay system un sistema that is de patently prestaciones inadequate. para las familias que es patentemente inadecuado. Education, La educación, in principle, it should be pues great. en It's free. principio It's universal. estupendo, es gratis, In es reality, universal. Ahora bien, en Many la people realidad, cannot afford the muchas personas associated no costs. pueden permitirse los gastos There is a asociados high a la degree of educación. segregation Hay in un alto practice. grado de there segregación are en la práctica. Schools that cater escuelas overwhelmingly, if not que exclusively, for low-income people Son and casi provide exclusivamente poor para education familias de bajos and poor ingresos y outcomes. brindan educación que no es de nivel, And the con overall resultados que no system son is de not nivel. well adapted El to the sistema 21st general century no and está its debidamente needs. adaptado al siglo XXI y a Generally, las necesidades del the mismo. education En system general, el sistema facilitates de a educación situation of very facilita low mobility una in situación de Spain, muy baja social movilidad mobility social for en lower España income people. para los Born colectivos poor de bajos will ingresos. stay poor. Si uno nace pobre, uno Energy poverty, se queda pobre. something like La 10% pobreza of the energética. population A say ver, they can't afford casi el 10% de la to población dice let que no alone puede air permitirse condition their calentar la homes. casa y mucho menos poner aire acondicionado. If all else fails, you're dependent on Si the todo lo REMI, demás falla, the minimum uno income depende del REMI, system. el sistema de ingresos And mínimos. while that Y is aunque very nice in eso, theory, en teoría, the reality está de lo más bien, is pretty en awful. en la realidad There la is a situación dramatically es espantosa. complex patchwork Hay un sistema that sumamente varies immensely complicado from one autonomous community to the next. que varía conditions that sobremanera attach, de una autonomía a la The otra. amount of money Me that is refiero aquí a las given, condiciones impuestas, maybe 400 las euros, cantidades maybe lower, concedidas, 400 not euros, tal vez sustainable. menos, and finally, prestaciones no there's a sostenibles y very finalmente powerful gender hay overlay to all of this.
que tener en cuenta que el género subyace Women en are todo subject esto. Las to mujeres high levels se ven of gender-based sometidas a violence. altos niveles de violencia de género. Women are Las overwhelmingly mujeres the heads of single-parent son households mayormente las cabezas and de 50% familia of monoparentales y those are at risk 50% of poverty. de estas And están more en generally, riesgo of de course, pobreza. women Y earn en much general, less pues claro, and las do mujeres much ganan menos less well in the overall y economic les va menos situation. bien en relación a la What are the situación solutions económica. then? What should the government Entonces, be ¿cuáles son thinking las of doing? soluciones en My report is qué quite debería estar pensando lengthy. el I gobierno? apologize Mi for informe that. es bastante largo. 20 Pido pages, disculpas. and 20 those páginas. 20 pages won't be available in Y esas Spanish 20 páginas until no van a early next estar week. disponibles en español hasta principios de la semana que viene. Social rights Pero bueno, primero, need to be los derechos seen as the sociales basis tienen for que ser government policy. contemplados como la base de la política gubernamental. These rights are in the Estos Spanish Constitution, derechos están but plasmados they are not en la taken Constitución seriously, española, pero and government no policy se los toman doesn't en serio start y la política with the del assumption gobierno that every person living in Spain no has, puede as dar a por sentado matter que of toda human persona rights, que vive en España an entitlement to tiene- basic dignity and to an no adequate tiene, standard perdón, of un living. derecho a la dignidad básica y a un nivel adecuado That de vida. ideological foundation Ese basamento is ideológico essential es if the esencial situation is going to si la change. situación va a cambiar. Second, En segundo lugar, we need national leadership necesitamos un liderazgo nacional and a radical improvement in Una mejora coordination to radical reduce the en cuanto a la shortcomings of an coordinación unnecessarily para complex and patchwork system. reducir las complicaciones I innecesarias de un understand sistema that tan complejo y que va por Is partes. administratively decentralized, and that's Tengo very entendido important que ustedes for the tienen autonomous un communities gran and the nivel de municipalities. descentralización, lo cual But es muy importante para they las need to distintas come together. comunidades autónomas Spain y needs to have ayuntamientos, a pero more even playing deben field, reunirse. En a España more las condiciones deben ser más well-spread parejas. social justice La justicia social tiene que estar program mejor for distribuida con so that programas it para doesn't todos, depend entirely on de manera que where no you live. dependa completamente de It's dónde the vive la national persona. government that has the resources El gobierno that nacional can es encourage quien and tiene los facilitate recursos y es quien puede much greater animar uniformity y than currently facilitar exists. una mayor I uniformidad de la que se tiene congratulate en the este government momento. on its plans Felicito al to gobierno explore a national por minimum income scheme. el plan que tiene But de in my explorar report, un I've also esquema identified a number mínimo of de criteria ingresos. which Pero yo en mi will informe be además essential. identifico una serie de criterios que serían Employment esenciales. is in many ways El a empleo key, but it's de also a muchas complex maneras area. es la clave, At pero present, también es algo muy complejo. The En este momento, contrast between the advantages of El those with permanent contraste contracts entre and los que the tienen la suerte de contar extraordinary con un contrato precariousness permanente of y those la without them precariedad is unsustainable. excepcional de los que no los tienen es The government has a insostenible. number of El gobierno complex policies Cuenta and con una serie de as long políticas as complejas wage levels can be increased to be livable, y as long as exploitative labor practices si no se are aumentan los salarios mínimos eliminated, para que se pueda vivir de ellos y hasta employment que no se clearly is eliminen las central. prácticas de explotación Taxation laboral, is el another empleo va a issue. ser central. it's probably Los very difficult impuestos for the average person to son understand. otra cuestión fundamental. Es muy first difícil of que all, lo entienda el ciudadano The promedio. Spanish state Pero, primero que todo, takes far less el Estado in español taxation recauda than mucho all of menos its peer governments. por impuestos That que means it cualquiera has de less sus to gobiernos spend. homólogos. Eso significa que tiene menos What it does para take, gastar. it then spends in a Y manner lo que that sí is recauda not very progressive lo gasta de una forma and que no es muy achieves progresiva remarkably little redistribution. y consigue
we only una have to keep in mind redistribución that ínfima. the middle Tenemos classes que tener en receive cuenta far more in que benefits. la clase media than those recibe who are poor. mucho más en That's not prestaciones the way que los that pobres. taxation should operate. Y así no debería funcionar el Corporate sistema de tax impuestos. rates, Las tasas been made fiscales para las empresas but se han we don't reducido, really know what pero the no real se sabe rates en are. realidad cuáles And son las all the verdaderas indications tasas. are that the real rates Y are todos really los very indicios low. But the apuntan government a que las tasas reales says son it cannot bajísimas. publish statistics. Pero el gobierno dice que That's no a real puede problem. publicar esas The estadísticas Spanish y eso people sí que need es to un know problema. what El corporations pueblo are español really tiene paying. que saber and to be able cuánto to están feed that pagando into realmente the las debate. grandes empresas Finally, para poder we do tenerlo en know cuenta that en sus tax debates. Y evasion por último, remains lo que sí sabemos very es que widespread la in evasión Spain, fiscal está muy and the generalizada government en needs to España. take much stronger Y el action gobierno against it. tiene que hacer algo mucho más contundente Finally, al respecto. Housing is a key area, En as último everyone lugar, knows. como todos sabrán, Everywhere la I went, I vivienda was told about the es housing un ámbito crisis, clave. Y a todos los sitios donde fui, and it affects me people enteré de at las all crisis de vivienda y afecta a income personas levels, except en for todos the los wealthy. niveles de ingresos, menos There los is a ricos. right to housing in the Spanish Existe el derecho Constitution. a la vivienda en la Constitución española. Forget about it. Olvídense, Meaningless. no significa Everyone nada. I asked, the explanation A was cualquiera que pathetic. se lo pregunté, That should be changed. me dieron explicaciones government can patéticas do y eso that tiene que cambiar. Through administrative measures, El it can gobierno start puede to lograrlo take a con right to medidas housing administrativas. seriously. Pueden empezar por tomarse en serio Social el derecho a housing la vivienda. Is important. La At vivienda present, there's social almost none. es importante. The trouble En este is, momento it's a casi no medium existe. or long-term El solution. problema es que No sería government una can build solución a mediano o number of largo houses that plazo, are porque required in Spain. ningún gobierno Even logra public-private construir toda la partnerships, vivienda que se necesita en about España, ni which siquiera con I remain asociaciones quite público-privadas, que dicho sea de but paso, which the government seems a very mí keen on. me generan mucho will not escepticismo y be parece ser que el gobierno major está solution. ansioso por ellas. I Eso no realize sería that una the solución discussion about radical. rent control Soy is very consciente controversial, de que hay mucha polémica en torno I al believe, debate del however, control de alquileres. that it has No been obstante, unduly dominated Considero by what que I would este call debate industry ha talking quedado points. dominado do indebidamente it, por lo you'll que destroy the yo market, denomino You won't increase simplemente supply, aseveraciones what de la happened industria. under No lo hagan, Franco. destruirán el mercado, la You've oferta gotta va a move sufrir y beyond miren that. lo que pasó. Hay Look what's que happening in superar Paris, esa etapa. Fíjense in en lo que está Berlin, pasando en in many París, en cities in the Berlín United States. y muchísimas ciudades Rent de los control Estados has been Unidos. reintroduced. Se ha And in a lot vuelto of those places a it's instaurar el control de alquileres Today, y en algunos rent de esos sitios stabilization funciona. schemes can be much more Hoy en día los esquemas de nuanced, estabilización much more de los flexible alquileres and adapted pueden ser más than they were in the matizados, past. más And it flexibles y seems más to me that adaptables que en given el pasado. the Y a mí me da la chronic impresión situation in de que, Spain, teniendo en it's cuenta a la very situación important crónica de España, element in the overall debate. ese es un elemento muy I importante will en el leave my debate general. comments there. I just want to emphasize, Voy a of course, terminar that aquí mis much of comentarios, what I'm pero describing is the sí past, quiero is the insistir en previous que decade. gran parte de And lo the que big he element for descrito hope, of es el course, pasado, es is el último the decenio. agreement Pero la between gran the esperanza, coalition sin partners duda, es and the el commitment acuerdo to really entre los pursue the miembros path to de la social justice. coalición y el compromiso de my report embarcarse por el camino identifies que lleve a a la number of justicia the social. key En mi elements informe along yo that road. enumero algunos Thank you. elementos clave para embarcarse por ese camino. Gracias. Channel 3, so that when people ask questions, okay? Okay. We want to try to finish on time, right? Yep. Okay. Just put that on channel 2, okay? You should be able to do it. Thank you, Mr. Alston. Muchas gracias, señor Alston. Yeah. We are now going to open a round of
questions. Ahora vamos a iniciar una ronda from de the media, preguntas. And I will pass the microphone around, Daremos la palabra a los when we medios de begin, comunicación y les iré please try to dando introduce your name el and your micrófono a agency. cada uno. Por favor, And, preséntense, digan su nombre y el for organismo the que sake of the representan. translators, please, Y pose your questions para facilitar slowly and la labor concisely. de los Thank you. intérpretes, por favor, formulen su pregunta de manera lenta y concisa. Buenas tardes, señor Alston. Soy Nicolás Ferrando del medio La Mar de Onuba. Respecto a su visita a los Mr. Alston. trabajadores, a los asentamientos de trabajadores agrícolas en la provincia Regarding de Huelva, ¿ha podido llegar a alguna conclusión de cómo es posible que un problema the como este se workers alargue in durante Huelva? 2 décadas? ¿Y a quién corresponde What is your tomar conclusion medidas regarding the para fact that it solucionarlo? has lasted for 2 decades, and who would be responsible for taking measures in order to find a solution? The situation of the strawberry pickers that I saw La just situación outside of Huelva, de in los fact, in Lepe, recolectores de fresas que vi en las was afueras just de Huelva, shocking. de hecho en Lepe, the me dejó responsibility, sadly, pasmado. is with Lamentablemente, everyone la and no one. responsabilidad no es de I nadie asked y es many de officials todos. at different levels Le hice what was preguntas happening, a muchos all funcionarios, a pointed the distintos finger elsewhere. niveles, pregunté por qué y todos I think that it's señalaron a essential alguien for más. the local Creo municipality que to es act. I esencial think that the que regional government la should act. I think the municipalidad national local haga government algo, should que el use gobierno Labour regional Inspectorate haga algo y que el and other gobierno measures. nacional tiene que In my report, utilizar I call on the inspectores major laborales y otros corporate tipos de actors. medidas. En mi Driscoll's informe in particular is yo very prominent in the region. hablo de las This is empresas an más industry that prominentes is como worth Driscoll's, close to $600 que es una million industria que in mueve Huelva, in más o strawberries. menos 600 millones de And dólares people en solo are fresas living en Huelva. like animals. Y la gente vive como animales. I don't know who is going to Yo take no the sé lead, but someone. ¿Quién va a llevar la Must. batuta? Pero alguien tiene que hacerlo. ¿Otra pregunta? Sí. Escuchadas sus conclusiones, podríamos afirmar que España está After your fallando, conclusions, por completo, we a los could más say vulnerables, that y si Spain las is las utterly políticas que failing están aplicando están beneficiando más a in empresas y a regarding las capas más vulnerable ricas. people, and that every policy is benefiting the rich and the big companies. I come from Agencia F. Ana Rodrigo is my name. I have to try very hard to keep this in perspective, and so I wouldn't Tengo que say hacer unos esfuerzos Spain enormes is para poner failing esto en utterly. perspectiva. Yo no diría que the España healthcare system, está for example, fallándole really stands out totalmente as a gem. a la gente. Por ejemplo, Similarly, the el pension sistema de system salud for es una elderly joya. people. Y lo mismo puedo decir But I del do sistema de think that pensiones the para la gente average mayor. Spaniard, Pero sí creo and que el particularly español those promedio who do y not have access to sobre todo contributory pensions los que no tienen acceso a are very las badly off. pensiones and contributivas very little attention lo están has been pasando paid muy to mal them y over se the les past está decade, as their prestando poca conditions have atención y así worsened ha sido en la considerably. última década y sus condiciones se han deteriorado considerablemente. Más alto, por favor, más alto. Please speak loudly. The sound is really bad. You mentioned the minimum wage. You said you celebrated it, but you had certain reserves. What are those reserves, and how this increase in minimum wage should be approached? So, Bien. where are we? This was. Okay, sorry. So it's on page 7 of my Bien. report. Les pido que se remitan a la página So the 7 first de thing mi is that, informe. Bueno, en the primer level lugar, needs to be high. el nivel
tiene que ser alto. many of the existing levels are way below Y the muchos minimum wage de los montos and way below, existentes están muy por debajo any del reasonable salario living mínimo standard. y muy por debajo de I think cualquier portability nivel razonable de vida. is very La important. transferabilidad me parece a If mí you are que in es any algo way muy importante. dependent on the minimum wage, you Cualquiera cannot que dependa really de move cualquier from one manera community to del another. ingreso mínimo no puede In mudarse de some una places, comunidad there's a a otra. 3-year waiting En period. algunos sitios hay un periodo de So if you espera de live in a 3 años. rural O sea area, que si uno I don't know, vive in en Galicia una or zona somewhere, rural, en and you Galicia find a job o así, somewhere in the south, y you can't encuentra afford to go un there puesto unless you're en el prepared sur, to no puede abandon permitírselo a menos all hope of que esté dispuesto a abandonar significant government assistance. toda esperanza de una buena There needs to be asistencia greater del gobierno. compatibility with Tiene the que haber una actual mayor labor market. compatibilidad con el There are mercado too laboral many actual. situations Hay in which demasiadas people take a very situaciones temporary en las job, que las personas tienen que or they take what they aceptar think will be a longer-term un job and it empleo doesn't last, and they temporal que lose dura their muy poco minimum income, o and aceptan they can't un get back empleo onto it. que creen que va a durar, pero al final les dura muy poco There y needs to pierden be esa renta much mínima more y después no la flexibility pueden recuperar. in the Tiene que haber mucha más administrative flexibilidad side of it. en And la parte there is a section in administrativa my de todo report esto. En mi about informe what I see as the hay una sección que habla really, de lo que yo personalmente 19th century considero bureaucracy una burocracia that still prevails decimonónica in much que of aún Spain when it está comes to social presente protection. en la mayor parte de España en lo Endless que hace a la requests for protección documents, social. Piden no listas concern for infinitas the de delays that are documentos, involved and no hay the preocupación consequences, por los plazos and an involucrados ni las obsession with consecuencias bookkeeping y una rather obsesión than with con humans. las cuentas And that needs y to hacer las change. cas al pie de la letra In my report, y no por I los actually humanos. Y eso recommend tiene that que the cambiar. government should En mi establish informe a separate recomiendo expert que el group to look gobierno at cree un grupo the de whole expertos independiente context para of que examine todo este bureaucratic contexto and documentary requirements de in Spain. requisitos burocráticos y de We're in the 21st documentación century. en España. Estamos en el siglo This is an XXI. era where other countries have Esta es una invested era heavily in en la que digitized otros países han databases invertido enormemente resolve en a contar lot of con these bases de problems datos digitalizadas and que provide resuelven much muchos de better estos services problemas to people. y que proporcionan Spain servicios is way mucho behind, mejores a las personas. both in the España está muy infrastructure and atrasada, in the tanto mentality en lo que of hace a la those running these infraestructura schemes. como en la mentalidad de los que manejan esos esquemas. Les recuerdo, dice el moderador, que por favor digan su nombre y a quién representan. Gracias. Soy James Badcock, represento principalmente a The Telegraph. España lleva 40 años de democracia, ha habido progresos económicos gigantescos, ha habido gobiernos de centro-derecha, centro-izquierda, pero ¿qué opina usted de esa especie de tolerancia que ha hecho que muchos se queden atrás y gente que esté en pobreza y no reciba gran ayuda? Gracias. Well, as I said when I described the two Bueno, Spains, como les decía the Spain cuando that mencioné I lo de las grown dos to love, Españas, based hay on una many de la visits to que different cities me he in ido Spain, enamorando por haber visitado muchas ciudades en is España. a very different one from the one that Pues I esa got to España know es muy distinta this time de la que when pude ver I esta met vez, with all of the different groups cuando who me are reuní con todos esos suffering grupos great distintos que están sufriendo grandísimas I desventajas. think that I say in my report En mi that informe Spain needs to look closely yo at digo itself in the mirror. que España tiene que mirarse en el espejo I think what y de it will cerca. see is not what it expects. y no Because va a the ver image that lo most que espera ver, Spaniards have porque la imagen que la is mayoría de los It españoles remains tienen a close-knit, family-based es que es una familia muy community-based unida, que este país system es un where sistema muy if people basado en are la in familia y trouble, en la comunidad they que will be hace helped out que el que la by esté their own pasando family and friends and difícil community. pues va a recibir la But ayuda de la familia, los The amigos y la economy has comunidad. changed.
pero la economía the social cambió. conditions have changed, Las condiciones and sociales that cambiaron. old system no longer works. Y ese antiguo You sistema have ya no so many funciona. people who are really on their Hay own tantísimas personas their que de only verdad way están back up abandonados a su through suerte employment y cuya is to única get some forma form of assistance de by the government volver to get a la back on an superficie even con un keel. empleo es darles And of course, además children, algún tipo One de would not asistencia have en pie de expected igualdad. in a society like Y Spain, en which cuanto a los has niños, always en been una very sociedad como child-focused, España, que child-centered, siempre ha that tenido 30% a los niños en el centro, are at uno no risk se of or esperaría live que in poverty. 30% de los niños estén en riesgo de vivir So en I la think pobreza that o estén what's viviendo en needed la is this pobreza. close look Por in the eso mirror creo yo que lo que and se the necesita es realization that mirarse times have changed muy and bien policies en el need to espejo change. y caer en cuenta de que los tiempos han cambiado y las políticas tienen que cambiar también. Pablo Valorde, from Santo Diario. I said that the health system is a gem. However, you said there are major gaps. In that sense, amongst the ACs that you visited, and whether education is the Achilles heel in the welfare state. Since, on the other hand, you found that health conditions are very positive. There are certainly very major differences among the autonomous communities. Sí, sin duda, hay enormes diferencias de una comunidad autónoma a otra, y ellos son los que tienen la responsabilidad principal por la educación. I come from Australia, Yo soy and I live in the australiano United States. y vivo en los So Estados I Unidos. know the challenges of O sea federal que states, as we conozco call them. los retos I know de los that estados federados, así es It's como very los important llamamos. to Spain that it is a Yo sé decentralized state. que para España es muy importante el hecho de ser un estado descentralizado, pero es inevitable en un ámbito como el de la educación que se tenga que garantizar un muy buen nivel de coordinación para garantizar, por una parte, niveles adecuados de educación, pero por otra, la capacidad de adaptarse. Los requisitos en materia de educación han cambiado radicalmente con el correr de los años. Y esa manera tradicional de aprender de memoria, para lo cual las escuelas españolas han sido tan buenas, no se adapta a la era digital y a los desafíos de las nuevas tecnologías. Y yo creo que ahí el único que puede marcar la diferencia es el gobierno nacional. O sea que las comunidades autónomas, individuales, que desarrollen sus propias estrategias digitales, uy, eso no va a ser bonito al final de cuentas. Ahora bien, si la educación es el punto débil o no, yo creo que es un problema más amplio y se ha reconocido, pero está claro que va de la mano con la pobreza infantil también, porque si uno no tiene suficiente que comer y si los padres no pueden permitirse pagar los zapatos que la criatura necesita, si no tiene actividades para el verano, si no puede comprar los libros de texto, a esa criatura no le va a ir bien en el colegio. O sea que hay una relación con muchas otras áreas. Voy a hablar en inglés. Soy Janet Newman, de Bloomberg. Dos preguntas. Usted dijo que España tenía una de las tasas más altas de abandono escolar en la Unión Europea. ¿A qué lo atribuye usted? Segundo, ¿a qué le atribuye usted lo que usted mismo describe como el abandono de la comunidad gitana en España? ¿A qué lo atribuye usted? Gracias.
El abandono escolar, sin duda, es algo complejo. Una parte es económica, por supuesto. Si la familia es pobre, si uno es pobre, pues uno no ve para qué seguir estudiando y uno simplemente abandona los estudios para ponerse a trabajar. Lamentablemente, eso lo marca a uno de por vida, porque si uno ni siquiera se gradúa del bachillerato, las estadísticas dicen que los prospectos económicos del individuo son muy malas. Y la calidad de la educación también forma parte de todo eso. Creo que no ha habido suficiente énfasis en el problema del abandono, tampoco hay soluciones específicas y que alguien se pregunte por qué estamos perdiendo tantísimos estudiantes en X zona. Ahora bien, en cuanto a los gitanos, lamentablemente, todas las sociedades tienen algún grupo que trata de manera abominable. Es lo que hay. Y normalmente, bueno, yo soy australiano. No tenemos gitanos en Australia. O sea que escogimos a los aborígenes como los beneficiarios de nuestro abandono y desprecio. Pero los gitanos en este país encajan en esa especie de patrón. La gente se convence de que los gitanos son diferentes, tienen otro cerebro, son gente distinta, no son como nosotros, no aspiran a lo mismo para sus hijos, no quieren educación, no quieren vivienda digna y de todas maneras no se les puede ayudar. Pero nada de eso es cierto, por supuesto, pero es parte de ese mito que siempre gira en torno al grupo más despreciado. Y yo estoy muy decepcionado de que muchos de los representantes del gobierno con quienes hablé parecen hablar de esto como si fuera algo demasiado formal. Sí, tenemos que hacer algo, sí, tenemos que ayudar, sí, tenemos un sistema de quejas, tenemos un registro, tenemos un plan estratégico, pero luego cuando yo digo, bueno, ¿y los resultados? ¿Y el impacto? Muy difícil de medir. Y por supuesto, para mí no es difícil de medir, porque los indicadores son horrendos. Entonces, yo creo que es en la Constitución suiza que hay una disposición que dice, un Estado tiene que evaluarse sobre la base de cómo trata a los que están peor en la sociedad. Fin de cita. Y yo creo que es importante. Sí, aunque los gitanos representen un pequeño porcentaje de la población en España, los gobiernos tienen que darse cuenta de que esto a España no le ayuda y tampoco ayuda la percepción que se tiene de España. No pueden seguirlo permitiendo. The Associated Press, por favor. Díganos cómo se compara España con otros países de la Unión Europea, Estados Unidos. Usted dice que España en algunos aspectos es la última de la lista. Please tell the speaker to get the microphone. We cannot hear the speaker. We cannot hear the speaker. Please, please. Please. Oh, that makes a difference. The interpreters are thankful. Yo vengo de Associated Press. ¿Puede decirnos cómo se compara España con otros países, tanto en la Unión Europea como en Estados Unidos o Australia? ¿Acaso en una lista de 10 están en el último lugar, en el 10º lugar? Usted dice que hay esperanzas porque el nuevo gobierno de coalición promete hacer algo respecto de justicia social. ¿Qué piensa usted? ¿Esto ha llegado a los gobiernos regionales o ellos están en babia? El relator. Bueno, en términos de comparaciones, no. Nada se compara con Australia. Lo siento. Lo siento.
I generally don't do comparisons. En términos generales, Because no hago it's comparaciones not relevant. porque no son one level. pertinentes, In por other una words, parte. If I said to you that Spain is doing better En than otras palabras, Romania si or yo les digo a Albania, ustedes que España would that está mean mejor very much? que Rumanía o que Albania, The real test is, ¿qué is significado Spain doing tendría what eso? Spain can do? Es que la prueba de And it's fuego true es that there are preguntarse, comparisons ¿España está because the haciendo European lo Union que puede hacer? Pero claro constantly que sí draws hay up all of these comparaciones, porque la tables. Unión Europea todo el tiempo está And that's the haciendo point I cuadros. was trying to make, that in Y eso era so lo que yo many of estaba those tratando areas, de Spain transmitir, is que very en close to, muchas de esas the áreas bottom. España And sí it que doesn't está need muy to be, cerca de los últimos because lugares it y no has the debería ser wealth, así porque it tiene has the la developed riqueza, governmental tiene system, el sistema it has the gubernamental values, desarrollado, tiene which los would enable it valores to rise well que above deberían its permitirle current position. estar muy por encima de los puestos In actuales. terms of the response of the autonomous En cuanto communities, a las respuestas de las comunidades I have autónomas, to say that my sense is that the debo overwhelming decir consideration que is usually going to be financial. yo creo, In me other da la words, impresión de que autonomous al final communities can todo get se va a excited reducir al dinero. En if otras palabras, there's money las available. comunidades autónomas se van a emocionar There si hay are dinero Not disponible. so many who are going to No son resist muchos efforts to los improve que different policies and programs, se van a resistir a los esfuerzos de mejorar programas y políticas si el arrange gobierno appropriate español funding mechanisms. puede organizar I los think that it is mecanismos possible adecuados de for financiación. the, O sea que yo sí creo enthusiasm and que es renewed posible commitment que at the haya national un level to nuevo transfer, entusiasmo y un across the compromiso country. renovado para que todo lo que esté haciendo el gobierno caiga en cascada por todo el país. Gracias. Vamos a hacer unas pocas preguntas adicionales. Soy Hazel Ward de Agence France Presse. Díganos si usted piensa que el nuevo gobierno de coalición piensa abordar los problemas estructurales más profundos. Segunda pregunta, pronto se va a aprobar el nuevo presupuesto. ¿Qué opina usted que debe ser la prioridad en ese sentido para atender todos estos problemas de pobreza? Gracias. I did try in my comments Bueno, to en mis identify comentarios some sí priorities. I intenté think, unfortunately, identificar algunas it's not possible to prioridades. single out one Creo or que even two lamentablemente issues and es say, muy difícil "Those are the real escoger tests." una I o think dos the cuestiones y national decir, minimum estas son las income, dos pruebas de fuego. I think Yo creo que la redistributive renta mínima tax nacional, yo creo que una um, reforma fiscal and housing, redistributiva y would la be vivienda critical elements. serían As I've elementos said, employment cruciales. policy also is important, Y ya but lo that dije, is a las much more políticas de complex empleo set of también son issues. importantes, pero esto representa una serie de cuestiones mucho más complejas. Hola, buenos días. Soy Vanessa. Good afternoon. I'm Vanessa Saez of La Sexta channel. In your report, you say you have visited places that many Spaniards would not recognize as part of the country, a poor neighborhood without water, sewage. Where's that neighborhood? What are the places that have the most called your attention during your visit? Bueno, claramente las condiciones de los trabajadores migrantes, lo que yo vi en el Lepe. Ahora yo sé también que hay muchas otras situaciones de este tipo. La situación mayormente de los gitanos, pero no solo de los gitanos, que viven en sitios como Cañada Real, que no está muy lejos de aquí. Eran situaciones espantosas, y también Los Pajaritos, un barrio en las afueras de Sevilla, donde vive una comunidad gitana, y también una gama
de otros barrios, otros sitios en los que yo hablé con los residentes. Creo que no hay ninguna escasez en cuanto a sitios de este tipo. Y si ustedes quieren la lista completa, Caritas, con gusto se las dará. Hacen un trabajo maravilloso y Caritas está al tanto de todas las zonas más deprimidas que están en peor desventaja. Muy buenas tardes. Soy de Reuters. Usted se reunió con el gobierno, se reunió con los funcionarios, las autoridades. ¿Le dieron una indicación del punto de partida al tratar de integrar servicios que han sido tercerizados al tercer sector, el cual ha sido alabado por usted? Ha dicho que son muy importantes, son de capital importancia, pero no debe ser responsabilidad de ellos. ¿El gobierno le ha dado alguna indicación de cuándo va a reintegrar estos servicios que han sido subcontratados? Ha planteado usted un conjunto de temas algo complejos. España, y con toda la razón, está muy orgullosa del tercer sector en el país. Es un sector vibrante que proporciona verdaderos servicios a muchas personas. Ahora, mi preocupación es que el tercer sector le alivia la presión al gobierno. Es una tirita que nunca va a poder ser suficientemente efectivo. No estoy muy seguro de que los gobiernos hayan comprendido ese reto aún. Veremos. I'm from ABC newspaper, María Lozano. But you said that you were surprised at the level of poverty in Spain. Why were you so surprised? Were the numbers different, the ones you had, different from the ones you've seen here in Spain? The numbers were not. Las cifras no eran distintas, no. Pero, como les dije, una cosa son las estadísticas, otra cosa la realidad prevaleciente en el terreno. Y yo no estoy acostumbrado a ver una pobreza tan dispersa y tan propagada entre los colectivos de bajos ingresos como lo que yo he visto aquí en España. A ver, 2 preguntas más porque luego tenemos que terminar. When you spoke of housing, you said that one of the challenges would be to plan the rent control levels to regulate the prices. Should the policies regulate the market instead of giving income? Would that be better than regulating the electricity market, the labor market, or the housing market? When it comes to housing, En cuanto a vivienda, yo no creo que ni siquiera una expansión importante de la vivienda pública o la realización de partenariados públicos privados para construir viviendas en terrenos públicos, algo que está contemplando el gobierno, va a siquiera acercarse a resolver el problema de vivienda. Yo me reuní con la alcaldesa de Barcelona. Traté de preguntar a distintas autoridades para que me dijeran cuán mal está la vivienda en Barcelona, porque estaba
tratando de ver si me criticaban el control de alquileres. Estaba esperando que me dijeran, no, esto es un desastre, no va a haber existencias de vivienda dentro de unos años. No me lo dijeron. Incluso los funcionarios que no les gusta el enfoque de Barcelona me dijeron, es muy temprano para ver qué ha pasado. A lo mejor funciona. El control de alquileres se necesita en unas cuantas de las grandes metrópolis. No es que sea un tremendo problema por doquier en España, pero en las grandes ciudades como Madrid, Barcelona, es un problema crónico y hay que mantener el tema sobre la mesa para ver cómo puede esto funcionar de manera constructiva. Una pregunta más y se levanta la sesión. Good afternoon. I'm Paula Aragón from Noticia Economía. When you speak of poor workers, when one speaks of poor workers, one speaks of persons with precarious contracts. We speak of income, but in Spain there are the false autonomous workers or the trainees who are undertaking real jobs in the companies but who do not enjoy any type of labor rights. They are part of the structural poverty. I was wondering if you have studied this in your report, and what is your opinion? I cannot say that I have devoted a lot of attention to that in my report. Debo decir que no le he prestado mucha atención a este tema. En mi informe lo que pasa es que no hay suficiente espacio para abordar todos los temas. Yo me he reunido con personas que han estado trabajando en esas condiciones durante años y cuyas perspectivas son malas. Hay varios funcionarios públicos que son conscientes de esta ficción. Y a mí me parece que es uno de los temas de esa urgente reforma laboral que tanto se necesita. Muchas gracias a todos ustedes por estar aquí. También quiero dar las gracias a mi equipo. Muy amable. Thank you. The press conference is over.